Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, y también en el Salmo 128. Génesis 1:28 y Salmo 128. Dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan en la tierra. Y el Salmo 128 dice así. Dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. El Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén, que llegues a ver a tus nietos y que haya paz en Israel. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Queremos rogarte en esta hora, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos hables a nuestro corazón. Te pido, Señor, que pongas una mente atenta, un corazón dócil delante de tu palabra, Señor, para que tu palabra nos pueda exhortar, animar, Señor, edificar. Te damos gracias, Señor, porque eres tan claro en tu palabra para exhortar nuestra vida y te pedimos perdón porque somos constantemente tan desobedientes. Permítenos escuchar, Señor, tu palabra. Permítenos, Señor, creer a tu palabra. Actúa en nuestro corazón, Señor. Usa mis labios para que mis hermanos sean edificados, Señor, y sean servidos por ti. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Como todo en esta serie, volvemos ante cualquier pregunta, volvemos al origen. Como en el modelo que Jesús hacía. Cuando le preguntaron, oigan, ¿y qué pasa acaso es legítimo darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Y Jesús le dice, en el principio no fue así. Vamos a ocupar ese modelo como lo hemos estado usando e irnos al principio. Y hemos leído el Génesis 1:28, que lo hemos leído por lo menos en estos 11 sermones, hasta ahora, por lo menos unas 8 o 10, entre 8 y 10 veces. El sermón número 11 lleva por título Los hijos y la esperanza de la humanidad. Creo profundamente que aquellos que no desean tener hijos es porque de alguna manera han perdido la esperanza en todo. No estoy hablando de aquellos que no pueden tener hijos o de aquellos que han decidido la soltería, sino me estoy refiriendo a todos aquellos que han contraído matrimonio y no quieren o no desean tener hijos. Algunas excusas populares que tenemos, tengo 10 temas de excusas y 2 excusas por cada uno. Hay algunas excusas populares por las cuales las personas explican o justifican el no tener hijos. Primero hay consideraciones financieras, ¿cierto? No podemos permitirnos en este momento tener hijos. Criar hijos es muy costoso. O en buen chileno, está muy caro el kilo de guagua. Prioridades personales o profesionales. Queremos concentrarnos en nuestras carreras. Prefiero invertir mi tiempo en mis propios intereses y pasatiempos.
Respecto a la libertad y al estilo de vida, nos gusta nuestra libertad y no queremos perderla. Disfrutamos viajando y tener hijos lo haría más complicado. Consideraciones de salud. Tengo preocupaciones por mi salud o por la salud de un futuro hijo. No me siento físicamente preparado para tener hijos. Respecto al impacto ambiental y la sobrepoblación. Estoy preocupado por el impacto ambiental de tener más hijos. El mundo ya está demasiado poblado. Falta de interés o de deseo. Simplemente no tengo deseo de tener hijos. Nunca he tenido instinto maternal o paternal. Relaciones personales. Nuestra relación no es lo suficientemente estable. No tengo una pareja con la que quiera tener hijos. Respecto a experiencias personales o traumas, no quiero repetir los errores de mis padres. Tuve una infancia difícil y no quiero arriesgarme a que mis hijos la tengan también. Respecto al compromiso y la responsabilidad, no estoy listo para una responsabilidad a tan largo plazo como es tener hijos. No quiero comprometerme a algo tan grande. Calidad de vida. Prefiero mantener un estilo de vida más relajado y menos estresante. Quiero disfrutar de una vida sin las preocupaciones que conlleva el criar hijos. Y voy a agregar una más, que es muy conocida. De hecho, a mí en alguna ocasión me la dijeron. Queremos dormir. Estas son algunas de las explicaciones que la gente da para no tener hijos. ¿Cuál es el estado demográfico de nacimientos de Chile? Fíjense en estos datos que fueron sacados del INE. Me costó mucho encontrar cosas en el INE. Yo creo que el peor lugar para encontrar estadísticas bien hechas e informadas es el Instituto Nacional de Estadísticas. Algo pasa con eso. Y todas las búsquedas te llevan allí la tienda. ¿Se han fijado? Bien, después de esa crítica constructiva, ¿qué estado de nacimiento está en Chile y cuáles son las consecuencias demográficas que podría traer nuestro país más o menos al año 2050? O sea, 25 o 30 años más. Fíjense. En el 2023 se reportaron 171.992 nacimientos, es decir, 17.318 nacidos vivos menos que los que se reportaron en 2022, que fueron 189.310, lo que representa una variación de un año a otro año de un menos 0,1% respecto al año anterior. La tasa de natalidad ha caído en Chile al mínimo histórico del 1,3% de hijos por mujer, por debajo del nivel de la población, del reemplazo de población nacional de 2,1. Este declive demográfico, que ha sido ignorado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, coloca a Chile detrás de la mayoría de los países europeos en términos de la tasa de natalidad. Francia, por ejemplo, se ubica en 1,83. Aunque nuestro país sigue la tendencia de países industrializados como Japón y Corea del Sur, donde este indicador es 0,8, esto no garantiza necesariamente un camino hacia el desarrollo económico exitoso. Esto es un artículo publicado en el año 2023. Una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer es significativamente baja y está por debajo de los niveles de reemplazo, de 2,1, como ya dije. La tasa de mortalidad combinada con la tasa de natalidad con una tasa combinada de mortalidad de 7,3 tendrá consecuencias demográficas importantes en un país como el nuestro en el transcurso de unos 20 o 30 años. Primero, ¿qué podría pasar? De hecho, está pasando. Disminución de la población. La población total probablemente disminuirá debido a que la tasa de natalidad no es suficiente para reemplazar a las personas que mueren, con una tasa de mortalidad, como ya dije, del 7,3%,
El número de muertes supera al número de nacimientos. Son cifras simples de entender. El envejecimiento de la población, otra consecuencia. La proporción de personas mayores aumentará, ya que habrá menos nacimientos, una mayor proporción de población será de edad avanzada. Esto resultará en una mayor carga para el sistema de seguridad social y de salud. Reducción de la fuerza laboral. Una menor cantidad de jóvenes entrando al mercado laboral puede llevar a una escasez de trabajadores, lo que podría afectar a la productividad económica y al crecimiento económico a largo plazo. Cambio en políticas migratorias. Para contrarrestar la disminución de la población, yo creo que aquí no aplica mucho para Chile, disminución y la escasez de mano de obra, el país podrá verse obligado a implementar políticas de migración más abiertas para atraer trabajadores extranjeros. El incremento de la razón de dependencia, con menos personas de edad laboral y más personas mayores. La razón de dependencia, el número de personas dependientes por cada persona en edad de trabajar, aumentará, lo que podría poner presión sobre los recursos económicos del país. Eso significa desobedecer la palabra de Dios. Eso significa no tener hijos. Y todos estos estudios demográficos tienen base en la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea, y se lo voy a explicar después. Lo que vamos a hacer es hacer un paralelo de 3 ideas que están en el 1.28 de Génesis y las vamos a comparar, o las vamos a poner en paralelo con los versos de 2 en 2 del Salmo 128. Primero, lo que nos dicen ambos textos es que los hijos son bendición del Señor. ¿Quién podría tener duda de aquello? Aquí estamos hablando, es un diálogo entre creyentes. Los hijos son bendición del Señor a pesar de cómo sea el suyo o los suyos. Siempre son bendición del Señor. Génesis 1.28 nos dice, y Dios los bendijo. Es muy curioso porque el Señor hace una especie de bendición nupcial diciéndole que se reproduzca. El Salmo 128 dice, en el 4 dice, así será bendecido el hombre. Cuando vemos acá estas ideas, las vemos de la siguiente forma. Y los bendijo Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, las dos hablan de bendición. Más abajo en el 4 menciona a los hijos también como bendición. Pero ojo, si nosotros retrocedemos un poquito al salmo anterior, dice lo siguiente, en el 127.3, los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Esto quiere decir que el mandato que da el Señor de reproduzcanse, antecedido por la oración, y Dios los bendijo diciendo, es muy curioso, porque los bendice con un mandamiento. En ambos pasajes la raíz hebrea que se utiliza se refiere a la acción de bendecir. En Génesis bendice a los seres humanos, mientras que en el Salmo está hablando de aquel hombre que bendice o teme al Señor. Fíjense, cuando dice Dios los bendijo con esto, y luego dice el que teme al Señor. Déjeme hacer este paralelo. Cuando nosotros somos temerosos del Señor, cumplimos la bendición que está reflejada en el mandato de tener hijos. Solamente las personas temerosas de Dios, que realmente han considerado que Dios habla en serio en la Biblia, son aquellas que obedecen a toda la palabra de Dios y no solo en algunas cositas que nos convienen. ¿Por qué tengo que predicar esto? Porque en la cultura donde vivimos, el discurso feminista, que es el que voy a combatir en este minuto respecto a la idea sobre maternidad, les ha enseñado a nuestras mujeres, esposas, hijas, que la maternidad es negativa. Y el discurso
de toda nuestra cultura es que cualquier mandato o cualquier presión sería impropio. Obligar a alguien para. De hecho, hoy día estamos discutiendo en el Congreso si el voto es obligatorio o no. Cuando esa cosa estaba zanjada en algún momento. Pero hay gente que cree que no se le puede obligar a las personas a hacer algo. Y ojo, porque en algún momento son unos los que dicen que no se puede obligar, y en otro momento son otros los que no se puede obligar. Pero estoy diciendo que siempre es posible poner un mandato como negativo. Hay personas que simplemente no se detienen ante una parada del carabinero. O hay personas que simplemente no obedecen una instrucción de cómo estar en el culto. Las personas creen que se pueden pasar por alto las instrucciones y los mandamientos. Toda bendición, la repetición de esta raíz subraya que la bendición divina está en ambos contextos, es decir, teniendo hijos y temiendo al Señor. Cuando uno recibe todos en obediencia, todos los hijos que Dios le va a dar, es una muestra que teme al Señor. Déjeme, dialogue conmigo en su mente, seguramente responderé las preguntas que tiene ahora mismo. Toda bendición está mediada por Cristo Jesús. Fíjense que Él se hizo maldición o maldito para que nosotros fuésemos bendecidos. En Génesis, los seres humanos son bendecidos, mientras que en el Salmo habla de aquel que teme a Dios como bendecido. La repetición entonces de esto es que Dios bendice a los que temen, contradice derechamente los patrones de interpretación de la realidad de esta cultura, ya que el temor está asociado siempre a algo negativo y siempre las imposiciones son posibles de no obedecer. La bendición de Dios es central tanto en la creación como en nuestra vida en relación a los hijos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que proviene del Señor es bendición. Dígame, ¿usted tiene certeza de eso? Entonces nunca una prueba o un hijo, que podría ser peor, no viene del Señor. Siempre vienen del Señor. Entonces, ¿por qué solo algunas cosas que Dios nos manda nosotros estamos dispuestos a obedecer? ¿Por qué somos selectivos en nuestra obediencia? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y solo así podemos ser bendecidos. ¿Cómo podemos esperar que Dios bendiga nuestra vida si somos constantemente desobedientes? Queremos canjear algo con un vale equivocado. Les voy a explicar esta idea. Miren, el otro día, no sé dónde lo escuché, creo que en una película, alguien le decía a otro, una mujer le decía al hombre, oye, yo pensé que tú me volverías a llamar. Y ella le dijo que no lo volviera a llamar. Y el tipo muy pragmático le dice, si querías otra respuesta, deberías haber pedido algo diferente. Anótenla, cabros. Les doy tiempo, si quieren ser adictos. Si quería... Entonces, nosotros hacemos cosas que por un orden natural tienen malas consecuencias, pero queremos tener buenas consecuencias por ello. Lo que hablábamos la semana pasada. O sea, nos casamos con un inconverso, con una inconversa, total, el Señor lo va a convertir. No lo sabemos. Puede que sí, o también puede que no. Entonces, voy a citar a una... ¿Por qué cito a las feministas radicales? Voy a citar a la peor. ¿Por qué la cito? Es importante citarla porque esta es Biblia para las personas que están en el mundo. Si le dicen que la
Judith Butler, aunque ella no ha escrito nada sobre la maternidad, ella no tiene palabras sobre la maternidad, no pude encontrar, pero sí unas más antiguas. La dialéctica del sexo, en el libro Dialéctica del sexo, por ahí por la década del 50, la escritora Sulamit Firestone dice lo siguiente: la destrucción de la familia biológica se dará cuando la reproducción artificial sea considerada como normal y natural. Ellas se están anticipando a lo que hoy día se llama el transhumanismo. O sea, cuando podamos producir niños sin vientre materno por medio de la tecnología, entonces se dará por superada. O sea, ¿qué tenemos que hacer? La maternidad va a dejar de ser una esclavitud cuando eso se logre. La liberación de la mujer del terreno de la reproducción biológica, la liberación de la mujer del terreno de la reproducción biológica a los hombres y de los hombres solo será posible mediante la construcción de un sistema reproductivo artificial que no implique el útero de la mujer. Firestone está abogando por la liberación de las mujeres, pero por su mandato biológico. En el 1950, esto podría haberle parecido sin sentido a la gran cantidad de las personas, a la mayoría. Pero hoy día, esto hace mucho sentido. Porque si se puede tener la misma guagua, con los mismos genes, sin intervención del útero humano, muchas personas optarían por eso, por ejemplo, por temas de estética. Esto es atroz. ¿Qué pasa? Porque la tecnología en este caso podría permitir que la maternidad no fuera una carga exclusiva de las mujeres. No voy a hablar nada sobre género, ya lo he hablado, no quiero confundirlo, sino solamente que estas ideas están plasmadas en textos que hoy día la gente lee y sigue, y son verdad para aquellos que lo dicen, sobre todo los que están en universidades. En casi todas enseñan exactamente lo mismo. Bueno, excepto en los Andes. ¿Quién más está en los Andes? 2 de los Andes. Bueno, esos niños no tienen problema. Sobre esto. ¿Qué pasa con esto? Lograron las feministas radicales, incluso feministas de primera ola, ya estaban hablando en contra de la maternidad. Pero estas que son de tercera, creo, ya ni me acuerdo, en este caso, esta mujer está hablando que la tecnología nos va a permitir cambiar el rol de reproducción. Esto es terrible. ¿Saben por qué? Porque atenta en contra de Génesis 1:28. ¿Qué dice? Que el Señor los bendijo. ¿Y qué hizo? Le dijo que se multiplicara. Luego, anteriormente en el 1:26 dice, y Dios creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Esto es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Los que ya no pueden, bueno, no lo hagan. Por tema de edad. Pero ya vamos a ver cuáles serían algunos métodos anticonceptivos que podrían usar temporalmente los cristianos. En segundo lugar, en Génesis 1:28 habla de procreación y fertilidad. Sean fructíferos y multiplíquense. Uno dirá, ya, ok, pero esto se los dijo antes del pecado, cuando todo era fácil, ¿o no? Estaban ahí todos los árboles, menos uno, a todo a su disposición, pero tenían que comer de ese que no les dijo, que les dijo que no comieran. Pero si ustedes van a la Biblia, ¿qué fue lo primero que pasó después del pecado? ¿Se acuerdan? Hubo un homicidio,
se empezaron a descarriar y la maldad de los hombres llegó al cielo. ¿Y qué dijo el Señor? Voy a destruirlos. Voy a salvar a un hombre, a una mujer y a su familia. Salvó a Noé, a la esposa de Noé, Noah, no sé cómo se llama, ¿no? Y salvó a Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas, y toda su descendencia. Y el Señor le dijo que construyera el arca. Si no se sabe la historia, pueden ver Todopoderoso 2. Entonces, pasa el diluvio, pasa todo lo que tenía que pasar, en la Biblia también puede ser. Y cuando Noé presenta, hay una reedición de este pacto, miren lo que dice. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Y luego les habla del dominio, que todos le tendrán miedo a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Señor, en lo que hizo con este texto de multiplicarse, fue reafirmarlo una vez que comienza, que reinicia con esta familia el plan redentor. En ninguna parte lo caduca. Las únicas cosas por las cuales podemos dejar de tener hijos son aquellas cosas que están ahí puestas en las 10 secciones que puse sobre justificaciones para no tener hijos. La idea entonces de fructificarse está en ambos textos. Fíjense que en el 128 dice así: tu mujer será como una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Díganme, hoy día leemos este texto en el almuerzo, en la pega. ¿Qué es? Eso es subyugación patriarcal, ¿cierto? Esclavitud de la maternidad. La mujer como una simple, comparada a un racimo o a un árbol de olivo. Podría decir muchas cosas más. Eso sería. O sea, sería un texto absolutamente patriarcal, machista, misógino y todas esas palabras nuevas que se usa violento respecto a los textos de la Biblia. La fecundidad es tanto una bendición como un mandamiento. La fertilidad se describe como una vid que da frutos. Mire, el fruto, la vid, siempre en la Biblia, ¿cómo está? ¿A qué representa? Representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también a quién representa en el Nuevo Testamento. ¿Quién se autodenomina a sí mismo la vid? Jesús. Jesús, si no me equivoco, Juan 10, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la misma raíz de fructificar habla de los temas de procreación y de fertilidad en ambos textos. O sea, el Señor viene y dice: yo les voy a dar, o sea, les dio un mandamiento, ¿cierto? Los bendijo diciendo, multiplíquense, tengan muchos hijos. Los hijos hoy día constituyen un problema. Un problema que algunos países han encontrado la solución, algunas culturas. Yo sé que todos aquellos que han incluido a sus mascotas como parte de la familia sienten y llorarían menos ante la pérdida de la morita que una de las hijas, o del guatón, o del Lecter, ¿cierto? De la Gala. ¿Quién quiere meter a su perro? El Taco, la Kira, ¿cómo se llama el
El átomo. Él no tiene conciencia de quién es. Se autopercibe como un león. Entonces, si se muere el átomo o cualquiera de nuestros perros, uno se siente triste. Yo, muy triste. Ustedes supieron lo que nos pasó con nuestra camada de Staffy. Pero no son mis hijos, son mis perros. Pero hoy día ha aumentado mucho más los juicios por tuición de mascotas. Los perrijos y gatijos en Europa son normales. Hablábamos con una persona que nos contaba que su hija estaba no sé dónde, en Francia yo creo que estaba, y ella le decía, no mamá, si no vamos a tener hijos si tenemos un perrijo. Le dijo, yo no tengo nietos perros, así que no me hable de los perrijos, ni los perrinietos, ni nada. Pero no era broma. Estaba totalmente convencida de que eso era su objetivo en el mundo, criar a un perro. El discurso feminista entonces ha convencido a algunas mujeres que la maternidad es una especie de invención de los hombres para mantener sometidas a las mujeres, como si las mujeres fuesen una especie de seres inferiores que a lo largo de toda la historia no se dieron cuenta hasta que aparecieron estas luces y les dijeron que estaban sometidas y oprimidas siendo madres. Esto parece increíble, pero en resumen, esto es el discurso. La mujer cumple su destino procreador, la mujer que cumple su destino procreador, que asegura la repetición indefinida de la especie, no tiene acceso al más mínimo rasgo de trascendencia. El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Ella dice que la maternidad ha sido ocupada históricamente como una herramienta para mantener a las mujeres en roles subordinados y limitar su libertad. Ella no es falso lo que dice. Lo que pasa es que ella pide que lo toma como negativo y de lo cual se tiene que liberar. A ver, la maternidad, ¿le pone restricciones? ¿Le quita libertad? Obvio. ¿Algunas duermen menos? Sí. ¿Tiene más preocupación? Sí. Ella no está mintiendo. El punto es que ellos dicen que todas esas cosas que viven las mamás y también los papás son negativas y deberíamos no hacerlo. Eso es autodestrucción. Yo no entiendo por qué la ONU sigue promoviendo el aborto si ya los convencieron a las mujeres de no tener hijos. ¿Para qué vamos a abortar si tenemos un 1.3% de natalidad? Nos vamos a extinguir y vamos a ser, como nos creemos desarrollados, vamos a ser un país pobres como ratas, viejos y enfermos. Y como estamos aislados y vivimos en un pasillo, nadie se va a dar cuenta cuando nos muramos. El segundo sexo, año 1949. Ese es el libro que estoy citando. Otra. No. Se me repitió el copy-paste. Exactamente. Lo copié 2 veces. Entonces, la procreación lo debemos ver como un mandato y una bendición de Dios. Un acto de fructificación que trae alegría y plenitud. ¿Por qué privarse de libertad para casarse? Porque uno se priva de libertad para casarse, o sea, se niega al resto de todos los hombres y de todas las mujeres del mundo, ¿no? Aunque no hayan candidatos, pero en el papel y en el compromiso se niega. ¿Por qué tendría que ser malo perder libertad viendo crecer a una criatura y ver el milagro de la vida? Es cierto que se pierden cosas, pero Dios no nos manda a nada sin primero capacitarnos para ello. Entonces, un mandato no necesariamente es una carga. Lo que ha hecho es hacer ese matiz, la cultura posmoderna, y decirnos que podemos no tener hijos, que podemos no trascender, que todo esto no tiene sentido y que lo que importa es el ahora, el disfrute
y el mandato cultural de autorrealizarse y viajar. ¿Han visto eso ustedes? Antes el mandato cultural y la presión social era casarse. Y cuando ya se pasaba el tiempo, decían, no te has casado, se te va a pasar el tren, etcétera. Ya, ok. Pero nos fuimos haciendo más absurdos. Porque hoy día, ¿saben cuál es el mandato cultural? Si es que estás entrado en edad, no has viajado. Eso es. Entonces, el hedonismo, el individualismo y la pérdida de perspectiva de la comunidad nos va a llevar a la destrucción. Contrariamente al concepto de procreación como un problema de sobrepoblación, la perspectiva bíblica valora la vida y la multiplicación como un don divino. En tercer lugar, respecto a la esperanza, en esta obediencia de tener hijos hay prosperidad y plenitud. Llenen la tierra. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y al final dice, aquí está, perdón. Y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice el 128, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En ambos casos hay verbos que se utilizan respecto a la plenitud y a la prosperidad. ¿Ok? Llenar la tierra, pero luego habla del bienestar y la plenitud de Jerusalén. Ambos verbos se relacionan con la idea de abundancia plena, el llenado de la tierra o viendo la prosperidad de Jerusalén. ¿Saben quién es Jerusalén en el Nuevo Testamento? La iglesia. Esto es divino, claramente. Que veas en vida el bienestar de Jerusalén. La ciudad santa era la gran esperanza de los judíos. Jerusalén tenía que ser próspera, bella, donde estaba el templo, donde estaba la presencia misma de Dios. Y cuando al final del relato bíblico, al final, dice, y vi una ciudad que descendía al cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que venía adornada como una novia. ¿De quién está hablando? No está hablando de una ciudad. La novia siempre es la iglesia. Jerusalén es símbolo de la presencia de Dios. Esto quiere decir que aquí está hablando de la iglesia, es decir, que veas el bienestar, en vida el bienestar de Jerusalén. Cuando tenemos hijos, la iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida. Contrariamente a la concepción de nuestra cultura, no son bendición. ¿Qué son? Son problemas, son gastos, son preocupaciones. ¿Es verdad? Es verdad. Pero la bendición es mayor. Porque si Dios dan problemas a los hijos, ¿o no? ¿Sí traen gastos? Sí. ¿Traen gastos? Sí. ¿Traen gastos? Sí, también traen gastos. Se enferman y todo. Se portan mal. ¿O no? Aseguramos la iglesia. Fíjense lo maravilloso que dice el Salmo. Y veas a los hijos de tus hijos. ¿Qué está hablando aquí? De los nietos. El Señor puede venir mañana, pero si no viene, aquí deben estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y así vamos a construir una comunidad sana, grande, próspera, que puede afectar y impactar este barrio donde vivimos. Voy a citar a otra feminista, que es una feminista machista para las feministas,
Camille Paglia dice: la maternidad es el punto de anclaje de la naturaleza humana. No podemos dejar de reconocerlo y no podemos permitir que las teorías feministas lo pasen por alto o lo degraden. Camila Paglia ha sido criticada por casi todas las corrientes del feminismo porque ella valora adecuadamente el rol del hombre y también la maternidad como no lo hacen todas las otras feministas. Ella argumenta que el feminismo debe preocuparse, proteger, reconocer y respetar esa importante, esa fundamental rol de la mujer para la existencia humana. El plan de Dios se dirige en esta dirección. Podemos ver que el método de Dios para bendecir a la humanidad y llevarla a la prosperidad y a la plenitud es la reproducción. La no reproducción hace todo lo que yo les acabo de decir, que nos dice el INE, la ONU y todas las instituciones que estudian. O sea, vamos envejeciéndonos. Y si somos puros viejos, no nos vamos a poder ayudar unos a otros. Podemos ver a lo largo de toda la historia sagrada a Dios cuidando cada nacimiento. ¿Saben para qué? Para cuidar el más importante nacimiento, que fue el nacimiento de Jesús. Fíjense que los grandes, en los momentos históricos más importantes de la historia, se ha atacado a los niños. Cuando supieron del nacimiento de Moisés, ¿qué pasó? De los niños que estaban creciendo, mataron a los niños. Cuando se volvieron locos con el culto a Moloch, los israelitas, que son herederos, los abortistas modernos son herederos del culto a Moloch, sacrifican niños por el bienestar de otros. Todo el periodo, muy largo el periodo de los reyes. Y cuando Jesús nació, Herodes, ¿a quién mandó a matar? A los niños. Cuando dejamos de criar, cuando dejamos de tener y comenzamos a matar a los niños, nos hemos convertido en la peor versión de lo que podemos ser. La prosperidad y la plenitud son vistas como resultado de la bendición divina. O sea, por medio del nacimiento de Jesús, que protegió Dios, toda la creación será llevada a la completa y máxima y eterna plenitud. La prosperidad y la plenitud son vistas como consecuencia de la bendición divina, pero también, como dice el Salmo, del temor al Señor. Mientras algunas ideologías contemporáneas pueden ver el dominio y el progreso humano como opuestos, la Biblia los ve complementariamente, cuando están bajo la guía y bendición del Señor. Y una palabra sobre los métodos anticonceptivos. ¿Y qué de los métodos anticonceptivos? Vamos a citar a los que hablan de métodos anticonceptivos. La ONU, a través de diversas agencias como la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, promueve una variedad de métodos de control de la población. ¿Y cuál es esto? Es para ayudar a las familias a planificar y espaciar sus familias de manera segura y efectiva. Estos son los métodos. Anticonceptivos hormonales, píldoras anticonceptivas, implantes, inyecciones hormonales, parches, anillos vaginales, etc. Anticonceptivos de barrera, masculinos y femeninos, ¿cierto? Profilácticos, diafragmas y también capuchones cervicales, dispositivos DIU, abortivos. El DIU de cobre lo que hace es que se inserta en el útero y ellos dicen puede prevenir el embarazo, pero la unión ¿dónde se hace, reina? En la trompa de falopio. Está fecundado el óvulo. Cuando llega al útero, la acidez no es apropiada. ¿Y qué hace? Se muere. La T de cobre, ¿qué es? Abortivo. Algunos DIU hormonales similares
a la de cobre, pero que libera hormonas para prevenir el embarazo. Método de planificación familiar, natural. Método relacionado con la lactancia. Utilizan la lactancia materna como un método temporal para el control de natalidad. Nosotros queríamos tener todos los hijos que el Señor nos diera. La Ani le dejó dar pechuga a ese niño que está al lado, pero estaba chico, obvio, y nació inmediatamente. Vino el otro niño que está allá grande, que dejó la teta más grande, digamos la verdad. Entonces, ¿algo que decir? También el método natural de fertilidad incluye el seguimiento de ciclos menstruales, observación de signos de fertilidad para evitar el embarazo, anticoncepción de emergencia, píldoras de anticoncepción. Creo que no es abortiva, ¿cierto? En el caso de que esté fecundado el óvulo, fortalece ese en el caso no sería, ¿ya? Claro. Exactamente. La esterilización, ligadura de trompo o vasectomía. Uno se pregunta, ¿pero podemos usar anticonceptivos los cristianos? La pregunta es sí y no. ¿Ante qué situaciones nosotros podemos usar una anticoncepción? Si usted no lo usa nunca y lo deja en las manos del Señor, seguramente estará en las mejores manos su familia. Pero como tenemos ¿cómo se llama? La compulsión por el control, hay casos en que no deberíamos incluso tener relaciones sexuales. Tiempo de menstruación, tiempo de cuarentena después del embarazo, etc. Puede ser en algunos minutos donde la salud física o mental, el médico no lo recomienda. Pero siempre eso que es temporal, a menos que sea una enfermedad terminal. Pero conocemos gente incluso que no es cristiana, que se ha privado de, por ejemplo, de tratamientos de cáncer para no salvarse y proteger la vida de su hijo, como esta periodista que cumplió 10 años, creo, o 7 años muerta ya. ¿Cómo se llamaba ella, la rubia? ¿Saben de quién hablo, cierto? Que su hijo se llama Milagro, Pedro Milagro. Y ella decidió, Javiera, ella decidió no hacer aquello. Ahora, cualquier tipo, por ejemplo, si usted está teniendo y quiere tener muchos hijos, es plausible que tome algunos periodos, ¿para qué? Para el restablecimiento del cuerpo. Aunque a los 40 días estaría por diseño lista para tener otro hijo más. Cuando uno dice, es que no podemos tener porque no nos alcanza, usted no quiere ver la mano del Señor. ¿Saben por qué? Porque si el Señor le quiere dar otro hijo, se lo va a dar sí o sí. El punto es que si usted lo recibe en obediencia, como una bendición de Dios, o en desobediencia, como un autogol, ¿cierto? Uno lo puede recibir de cualquier forma. El punto es que el Señor se lo va a dar. Pero uno peca, ¿en qué sentido, queridos? Peca creyendo que tiene mejores planes para uno que los que tiene Dios. Que el mandamiento del Señor es posible no obedecerlo en ciertas circunstancias. Podemos usar en momentos muy específicos de la vida, pero nunca, por ejemplo, nunca, de plano, podríamos usar ¿qué cosa? De bloqueo, naturales, pero nunca aquellos que son abortivos o aquellos que son una especie de rebelión directa contra Dios. Ligar las trompas, hacerse una vasectomía, es tomar control de nuestra reproducción de manera violenta. Yo sé que algunos, o tal vez solo me lo imagino, que quieren escuchar
cosas un poco más creíbles, agradables, que nos acomoden. Pero ¿saben qué? Yo no hago estándar. Yo no hago estándar. Pero lo que sí hago es predicar la palabra de Dios y la verdad de Dios. Hay múltiples casos en que uno puede usar por problemas de salud, indicación médica, problemas psicológicos, psiquiátricos, siempre, todo eso. Pero todas esas cosas son siempre temporales. Siempre temporales. Nosotros dejamos de tener porque el doctor dijo que eran de alto riesgo, pero a pesar de eso, en buen chileno, varias veces pasamos. A pesar de que el médico había dicho que no tuviéramos más. El Señor nos dio 3, se llevó una, y eso es todo. O sea, yo creía que podía criarse hijo. Si no la dejamos. Yo creía que podíamos criar 6 o 9. El Señor nos dijo que no. Pónganse en las manos del Señor. A lo mejor el Señor quiere bendecirlo más. Y respecto al desarrollo, y con esto voy a terminar, se me había olvidado. Con esto voy a terminar. Se fija que en la tasa de reemplazo de población lleva a los países al progreso y al desarrollo, y en caso contrario los va a llevar a una presión en el gasto público y también en la mantención e incluso hacerse cargo de los mayores. Fíjense en lo que dice aquí. Que llegues a ver a tus nietos y que haya paz en Israel. Aquí lo habla en general, pero mire cómo lo habla. En particular al final del 127. Los hijos que nacen en nuestra juventud son como flechas en manos del guerrero. Dichoso es aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. El tener muchos hijos también nos asegura una vejez digna. Lo que no puede asegurar el Estado de Chile, ni ninguno de los sistemas que hemos tenido. Pero sí, hijos conversos, hijos que obedecen, no van a permitir que usted caiga en la miseria como muchas personas de tercera edad hoy día están viviendo. Que el Señor nos bendiga y nos siga bendiciendo, y sobre todo a aquellos que están iniciando su familia o que la van a iniciar, prueben al Señor, a ver si no les va a dar todo lo que necesitan para su gran familia. Oremos al Señor.